La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que hemos inventado. Eso lo dijo Winston Churchill. Y es que la democracia moderna se presenta, al menos en el discurso, como el sistema político que mejor representa la libertad, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Sin embargo, al analizar las prácticas de ciertas potencias, surgen contradicciones evidentes entre el discurso y la práctica. Estados Unidos, por ejemplo, se proclama defensor de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, ha utilizado estos valores para mantener su hegemonía, utilizando el discurso de libertad y democracia para justificar intervenciones militares y económicas en otros países, mientras persiguen sus propios intereses, que no son otros intereses que el de las grandes corporaciones. Esta dinámica no solo se observa en el área internacional, sino que tiene influencia en el contexto mexicano, donde la democratización del poder judicial enfrenta desafíos relacionados con la influencia de las élites y la necesidad de reformar el sistema para garantizar una justicia más equitativa y representativa. Hablemos de la plutocracia en México y los Estados Unidos y de cómo el dinero influye en el poder y en la impartición de justicia. Mi nombre es Arturo Labastida y en esta videocolumna hablaremos sobre las contradicciones entre el ser y el deber ser del sistema democrático. Por eso le he nombrado ¿Será democracia? Comencemos. La plutocracia podemos entenderla como un sistema donde el poder político está dominado o controlado por las personas o grupos con la mayor riqueza. En una plutocracia, el dinero se traduce en influencia directa sobre las decisiones políticas, lo que permite que una élite rica influya o determine políticas y leyes en función de sus propios intereses, aún por encima de las necesidades o deseos de la mayoría de la población. ¿Les suena familiar? Aunque una plutocracia no es propiamente un sistema de gobierno como lo sería la democracia o la monarquía, sería más preciso mencionarlo como una dinámica de poder en la que los recursos económicos concentran las decisiones en pocas manos. De esa manera erosionan así la representatividad y equidad propia de un sistema meramente democrático. Este sistema es un gobierno de las élites mayormente económicas y ha sido un tema de constante crítica en los Estados Unidos, por ejemplo, donde las grandes corporaciones y las élites adineradas ejercen una influencia desproporcionada en la política a través del financiamiento de las campañas de los políticos. Ejercen una presión sobre los que deberían ser los verdaderos representantes populares. Esta dinámica también tiene su reflejo en México, donde el poder económico ha influido históricamente en el poder judicial, comprometiendo su independencia y permitiendo la injerencia de intereses privados. En un contexto en el que el dinero determina la política, la voluntad popular queda opacada y la justicia se vuelve inalcanzable para quienes no pertenecen a los sectores privilegiados. La democratización del poder judicial en México intenta precisamente romper con esta dinámica, promoviendo la transparencia en el nombramiento de jueces y la reducción de su corrupción. Sin embargo, como ocurre en los Estados Unidos, las élites se resisten ferozmente al cambio, pues un sistema judicial independiente amenaza su control sobre las decisiones clave. Esta resistencia muestra cómo la lucha por democratizar la justicia no es solo un problema interno, sino que forma parte de un sistema global en el que las élites buscan perpetuar su influencia. Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha utilizado la retórica democrática para justificar intervenciones en otros países, argumentando que estas acciones son necesarias para defender la libertad y la democracia. Sin embargo, estas intervenciones, desde Vietnam en 1955 hasta el Plan Cóndor en los 80s, han tenido motivaciones más relacionadas con la hegemonía y el control político-económico que con el respeto a las libertades de otros pueblos. En América Latina particularmente, Estados Unidos respaldó y alentó brutales dictaduras que se hicieron con el poder político en sus respectivos países, utilizando la paranoia norteamericana contra el comunismo y así conseguirlos de aliados o patrocinadores, sacrificando a la población local, ignorando por completo el respeto a los derechos humanos o la voluntad democrática de los locales. Este comportamiento intrusivo plantea desafíos para la democratización de cualquier institución en países con economías en desarrollo y profundamente dependientes de los Estados Unidos, tal y como es México. Es apenas con el arranque de la administración de la Cuarta Transformación que se busca fortalecer verdaderamente la soberanía y dejar de lado simulaciones de gobiernos títeres.
Es a través de un sistema de justicia real que se responde a los intereses nacionales frente a presiones como los que llegan desde cierta embajada para deponer gobiernos democráticamente electos que no se sujetan a sus agendas o intereses. No olvidemos los casos de lawfare o guerra jurídica en los últimos años, en el que se utilizan o fabrican causas judiciales contra líderes locales y así deponerlos y evitar transformaciones de índole nacionalista que contravienen los intereses depredadores de las corporaciones colonialistas. En el discurso, los derechos humanos son un pilar de la democracia que Estados Unidos y otras potencias dicen defender y exigen a otros países hacer lo mismo, pero en la práctica suelen ser más selectivos, digamos. Mientras ciertos estados enfrentan sanciones o intervenciones armadas por violaciones a los derechos humanos, otros estados, como Arabia Saudita o Egipto o Israel, que son considerados aliados estratégicos, se benefician de una aplicación menos estricta de las mismas normas que llevan a sanciones, bloqueos o, en el peor de los casos, intervenciones directas. En México, la democratización del poder judicial incluye la mejora en el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, pero este proceso no es ajeno a las presiones que ejercen los intereses extranjeros. El proceso de democratización en México representa entonces no solo un reto de mejorar la justicia interna combatiendo intereses profundamente enraizados por décadas de malas prácticas, sino de lograrlo sin que la influencia y presiones de la misma cierta embajada socave el camino hacia una justicia auténtica, equitativa y con visión nacionalista. Al igual que en el ámbito internacional, México necesita que los derechos humanos se respeten de manera genuina y no se usen solo como instrumentos de presión. Si algo retrata de cuerpo entero a los Estados Unidos y su población, es el concepto de excepcionalismo estadounidense. Concepto que no significa otra cosa que la idea, por cierto, generada y alentada por ellos mismos, de que Estados Unidos y su gente son excepcionales, indispensables en el mundo, que las reglas, aun las que ellos mismos ponen, no les aplican, pero sí les aplican a otras naciones. Creen fervientemente que Estados Unidos tiene una misión divina, única e histórica para promover y defender la democracia por el mundo, pero insisto, sin someterse a las mismas normas que exigen de otros. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional o el abandono al Acuerdo de París sobre cambio climático. En México, la resistencia a las reformas judiciales profundas se refleja como un fenómeno similar, donde algunos sectores del sistema judicial mexicano defienden su independencia, pero para evitar la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones, y ya ni hablemos del dinero que representa para cada uno de ellos en lo personal. Al resistirse a las reformas que promueven una mayor accesibilidad y transparencia, estos sectores mantienen el status quo que favorece intereses internos o de empresarios corruptores, dificultando los cambios que permitan acercar la justicia al ciudadano común. Esta resistencia refleja un problema similar al que se observa en el ámbito internacional, donde el excepcionalismo actúa como un obstáculo para las reformas que podrían llevar a una verdadera democratización del poder. En el caso de México, la democratización del Poder Judicial representa un desafío a este excepcionalismo, pero su éxito depende de si las reformas logran sortear los intereses establecidos del mismo sistema, así como sortear los problemas propios de la implementación, así como el sabotaje institucional, que seguramente veremos en el futuro cercano. A nivel global, la credibilidad de las instituciones como la Organización de las Naciones Unidas se ve comprometida por la desigualdad estructural, como el derecho de veto de ciertas potencias, la influencia que moldean las políticas en función de sus propios intereses. En México, la democratización del Poder Judicial busca resolver su propia crisis de credibilidad, enfrentando la falta de independencia y la percepción de corrupción. Estas reformas son fundamentales para fortalecer la democracia en México, pues brindarán una legitimidad a un poder que claramente no la tiene, así como intentar cambiar la percepción de corruptos y totalmente alejados de la población. En el contexto global, donde las instituciones de justicia son cada vez más cuestionadas, pues cada vez se recurre más a la guerra jurídica, un poder judicial más independiente y democrático podría convertirse en un ejemplo de cómo las instituciones nacionales pueden alinearse con los principios de soberanía, justicia y derechos humanos, y cómo los países pueden resistir a las dinámicas de poder que buscan mantener el control a costa de la verdadera independencia de sus sistemas judiciales. La democratización del Poder Judicial en México es un proceso que simboliza un esfuerzo por construir un sistema de justicia más equitativo y representativo, pero enfrenta desafíos que trascienden sus fronteras, ya que la dinámica de poder global y la retórica democrática de las potencias influyen indirectamente en las posibilidades de éxito.
En un sistema internacional donde la democracia y los derechos humanos se usan de manera selectiva y los intereses económicos moldean las decisiones políticas, la democratización del Poder Judicial en México se convierte en un faro democrático que va a guiar al mundo en la ruta a vivir en una verdadera democracia, donde los intereses de unos cuantos no pasen por encima del derecho a la mayoría. Sabemos que nos enfrentamos a los intereses de élites nacionales y extranjeras, así como la influencia política y económica de otros gobiernos. En México intentaremos hacer del sistema judicial un contrapeso efectivo y confiable, primero para la ciudadanía y después para las empresas, tanto nacionales como extranjeras, pero siempre alineados con los intereses democráticos y de soberanía, aun cuando a menudo no se practican de manera sincera en el ámbito internacional. La lucha por democratizar al Poder Judicial en México es en última instancia una expresión de la aspiración a una justicia independiente y soberana que pueda resistir la hipocresía de los discursos democráticos y trabajar en favor de la equidad y el bien común. No olvidemos que México será el primer país del mundo en elegir por voto directo a todas las personas juzgadoras. Si la plutocracia y la influencia de las élites económicas han moldeado nuestras democracias a lo largo de los años, ¿qué pasos podríamos dar como sociedad para asegurar que las decisiones políticas respondan a las necesidades de la mayoría y no solo a los intereses de unos pocos? ¿Qué mecanismos podríamos desarrollar o fortalecer para evitar que los intereses de las élites económicas dominen nuestras instituciones democráticas? ¿Cómo podemos equilibrar el poder económico y político en favor de una democracia más justa y equitativa? Gracias por escuchar. Los leo en los comentarios.